es que en vez de 3 unidades van a ser 4, pero se siguen manteniendo las mismas evaluaciones, ya que son 3, ¿ya? Y una prueba, o sea, 3 evaluaciones y 4 unidades, pero no va a cambiar en nada lo que ya le había comentado, ¿ya? Vamos a hacer al final de la asignatura igual una ronda de presentaciones de temas específicos, ya porque dentro de lo que significa la asignatura hay muchos contenidos que hay que tocar y de cierta manera hay contenidos que son un poco que podemos tocar como más breves para poder dar cabida a todo lo que significa hablar de patología traumatológica, ¿ya? Así que yo creo que ya las últimas 2 o 3 semanas del semestre vamos a planificar una ronda de presentaciones de temas específicos de traumatología que tengan que ver, por ejemplo, con el manejo del dolor, tanto farmacológico como no farmacológico, que tengan que ver con protocolos de lesión de tendones, ¿ya? Que tengan que ver con prótesis, por ejemplo, de miembro superior y de miembro inferior, ¿ya? Entonces todos esos contenidos son relevantes y pertinentes tocarlo en esta asignatura, ¿ya? Romina ya, bueno, le permití grabar, ya lo está haciendo. Lo que voy a hacer a continuación es compartir pantalla de la cátedra respectiva. Lo que voy a hablar hoy día tiene que ver básicamente con consideraciones generales respecto de lo que significa la evaluación ya de personas que tengan algún tipo de patología traumatológica, ¿ya? Y en la parte final voy a hacer algunas preguntas para saber en qué etapa están ustedes de su proceso formativo, ¿ya? Tal como dije, ¿cierto? El tema que nos compete hoy día tiene que ver con aspectos generales en la evaluación integral de personas con lesiones del aparato musculoesquelético que son pertinentes al estudio de la traumatología, ¿ya? Siempre partir o tener especial consideración respecto a algunos antecedentes personales de la persona, ya redundantemente, que son importantes. Ya importante es considerar la edad, ya que, por ejemplo, a nivel óseo, los mecanismos de reparación ósea son muy diferentes en adultos o en niños, ya, y eso hace que la evolución y los tratamientos tengan alguna diferencia, ya, entonces la edad es importante considerarla ya, el género también ya es un tema relevante porque hay diferencias también en cómo responden los diferentes tejidos que se dañan, ¿cierto? En el caso del género masculino en relación al género femenino, hay diferencias también respecto de los diferentes grupos etarios, ¿cierto? Es decir, en diferencias, por ejemplo, en los mecanismos de reparación ósea que se dan, por ejemplo, en una mujer que tiene 20 años o en una mujer que ya tiene, eh, o que se encuentra en etapas de senescencia, ¿ya? El domicilio igualmente es relevante, ¿ya? Porque en el fondo hay patologías traumatológicas que dejan secuelas, ya que son, que dejan secuelas producto de la lesión, ¿cierto? Y esas secuelas, por supuesto, tienen más o menos impacto de acuerdo a los recursos que hay en el medio ambiente para poder sobrellevar esas dificultades que le haya generado las secuelas, ¿ya? Entonces es importante considerar si la persona que tiene una patología traumatológica reside en un medio urbano, en un medio rural, cómo es la conectividad, cómo son los caminos, cómo es el hogar, cómo es el acceso al hogar, ¿ya? Porque sin duda va a marcar parte importante en la planificación del tratamiento futuro que ustedes puedan realizar. Lo mismo igualmente recursos comunitarios y o familiares disponibles, ¿ya? Tal como dije, no todas las patologías traumatológicas se recuperan bien, ¿ya? Hay un porcentaje importante, ¿cierto?, que se logran recuperar bien, ¿ya?
y que el potencial de recuperación está mucho más asociado a la edad, ¿cierto? En la medida en que más jóvenes sean las personas, mayor potencial de recuperación de los tejidos blandos y tejido óseo, pero en la medida en que comienza a hacerse un poco más longeva la persona, el potencial de recuperación ya es más lento, ¿cierto? O menos favorecedor, y eso hace sin duda una mayor predilección para la ocurrencia de secuelas producto de lesiones, ¿ya? Y la verdad es que algunas secuelas generan a un cierto grado de discapacidad o dificultad de la participación ocupacional, ¿ya? Y en ese sentido es igualmente relevante considerar los recursos comunitarios y o familiares que puedan ser favorecedoras del tratamiento y de esta nueva condición que puede tener la persona. Los antecedentes laborales también, ¿cierto? Si una persona se encuentra en vida laboral activa, probablemente dentro de su interés va a estar poder recuperar o retomar el tema del trabajo, ¿cierto? Versus una persona que esté, por ejemplo, en una etapa ya de jubilación, ya que también probablemente la expectativa e intereses pueda tener otro, ¿ya? Los antecedentes socioeconómicos igual son relevantes a la hora de considerar la evaluación, ¿ya? Especialmente porque en aquellos casos en los cuales hayan escasez de recursos, ¿cierto? Probablemente haya que canalizar mediante alguna otra integrante del equipo de salud, como puede ser un asistente social, ¿ya? La posibilidad de recursos económicos que faciliten, por ejemplo, el traslado del paciente a los subcontroles o a terapias, ¿ya? O que signifiquen, por ejemplo, la opción o alternativa de que pueda recibir recursos de tipo económico para poder costear necesidades y gastos básicos. Cuando hablo de patologías traumatológicas, entre paréntesis, hago referencia a fracturas, esguinces, luxaciones, amputaciones, cortes, quemaduras, caídas desde altura, pacientes secuelados de TEC, ya lesionados medulares, ya a todas aquellas patologías que le estoy mencionando. Lo mismo en el caso el mecanismo de lesión es relevante, ¿cierto? Porque se reconoce como un mecanismo de lesión primaria y en general mecanismo de lesión secundaria, por ejemplo, si alguien se golpea, un adulto mayor va caminando por la calle, ¿cierto? Y se tropieza, cae y se fractura una muñeca, ¿cierto? La fractura de muñeca va a corresponder o una fractura del brazo, como aparece ahí, ¿ya? Va a corresponder a una lesión primaria, ¿cierto? ¿Ya? Pero si, por ejemplo, esa fractura, después el hueso se desplaza, como aparece en la imagen, ¿ya? Y rompe una arteria, una vena o un nervio, va a ser una lesión secundaria a la fractura, ¿ya? Entonces, esos mecanismos de lesión son importantes de considerar, ¿ya? Y también lo que les contaba hace unos minutos respecto de las secuelas que puede dejar una lesión traumatológica, ya como por ejemplo la posibilidad de quedar en silla de ruedas cuando ocurre una lesión medular, ¿cierto? Especialmente a nivel cervical o a nivel lumbar. Y aquí ya nos adentramos un poco más con lo que tiene que ver con lo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Respecto de la evaluación de los componentes musculoesqueléticos, ¿ya? Evaluar cuando sea pertinente, ¿cierto? Rango de movimiento, ¿cierto? Activo o pasivo en las articulaciones que pudieran estar afectadas, ¿ya? Es decir, tanto proximales como distales al foco de lesión, ¿ya? Es decir, si alguien se lesionó el codo o el olecranon, probablemente haya que evaluar movilidad de codo y de hombro si hubo un proceso de inmovilización importante, o de mano también si cursó con algún edema o restricciones de movilidad por algún periodo, ¿ya? Evaluar rango de movimiento, que ustedes saben que ya existe un equipo que se llama agoniómetro, ¿ya? Que sirve para evaluar rango de movimiento activo y o pasivo, ¿cierto? Hay algunos más pequeños que otros más grandes, ya, pero que en general están destinados a la misma función. La fuerza, ¿cierto? Que en el fondo
es la capacidad de poder reclutar la mayor cantidad de fibras musculares para ejecutar una acción, ¿ya? Y que a nivel de mano se puede medir a través de este instrumento que probablemente ya lo hayan visto, lo hayan escuchado, que se conoce como dinamómetro, que evalúa la fuerza de puño, ¿ya? Y este otro instrumento que se conoce como pinzómetro, que sirve para evaluar la fuerza de oposición del pulgar, ¿ya? Lo mismo, la fuerza también es posible, como ustedes saben, poder evaluarla mediante las pruebas musculares que ustedes ya conocen y que en este semestre vamos a tocar en una de estas clases. Y la resistencia, ¿cierto? Que en general nosotros no evaluamos resistencia cardiorrespiratoria ni resistencia física, sino que más bien lo hacemos mediante la participación de las personas en la tarea, ¿ya? Es decir, si la persona con su capacidad cardiorrespiratoria y física le da para poder cubrir todas las necesidades de tareas que tiene que hacer durante el día y lo hace sin dificultad, es porque para la tarea tiene una capacidad y una resistencia que es adecuada, ¿ya? Esto es lo que le acabo de contar sobre los instrumentos que se utilizan para evaluar fuerza muscular, ¿ya? Lo que aparece en plomo corresponde a la escala que una de las más utilizadas, que es la de Daniels, ya que yo creo que la tienen que haber escuchado, o si no la están escuchando ahora, que tipifica la fuerza de 0 a 5 puntos. Ya entonces, cuando 0 significa ausencia de contracción, 1 contracción sin movimientos, 2 movimientos que no logra vencer la gravedad, 4 movimientos completos que vence la gravedad, 5 movimientos contra resistencia parcial y, perdón, 4 movimientos con resistencia parcial y 5 movimientos de rango completo con resistencia máxima. ¿Ya? Profe, Sí. ¿esto es parecido a las pruebas funcionales musculares entonces? ¿O es lo mismo? Lo mismo, Ah, ya. hago un break, ya. Por ejemplo, voy a activar la cámara. Ahora sí, cuando yo le pido a un paciente, le muestro lo siguiente, cuando yo le pido a un paciente que me empuñe la mano, ¿ya? ¿De acuerdo? Y le digo, ya, le voy a pedir que empuñe su mano para ver cuánta fuerza tiene, ¿ya? Y yo veo que la mano queda ahí y no se mueve, es porque, de acuerdo a la escala de Daniels, tiene una fuerza igual a Cero. 0, correcto. Si yo le pido al paciente empuñe su mano, ¿ya? Y haga fuerza y veo que hace eso, ¿ya? Probablemente le dé un 1, ¿ya? Si yo le pido al paciente que empuñe su mano y es capaz de hacer puño completo, ¿ya? Y es capaz de vencer la gravedad, ¿cierto? ¿Ya? Y yo le aplico un poco de resistencia y logra un puño completo, le voy a asignar un puntaje de 5, ¿ya? Y por supuesto, si está en estos rangos intermedios, le voy a asignar 2 o 3 puntajes o 4 respectivamente, ¿ya? De esa manera se evalúa la fuerza muscular de acuerdo a la escala de Daniels, ¿ya? Si yo le pido lo mismo, por ejemplo, le pido que realice una flexión de hombro que lo realiza el músculo deltoide, ¿cierto? Con su porción anterior, le pido, necesito que levante el brazo, brazo derecho, ¿ya? Levante el brazo derecho y lo levanta levemente un poquitito, probablemente le asigne un puntaje de 1, ¿ya? Y refiere que el paciente en el brazo derecho en evaluación muscular se observa con un puntaje que equivale a la escala de Daniels de un punto, ¿de acuerdo? Y esto en el fondo, esta evaluación nos poder comparar después al cabo de 2 o 3 semanas si estaba en tratamiento, al cabo de un mes, al cabo de 2 o 3 meses, o comparar la fuerza con la cual ya quedó para el alta, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener evaluaciones objetivas, ¿ya? Del componente motor y de los demás componentes en general, ¿ya? No sé si quedó más claro. ¿Habían escuchado estas evaluaciones o no? Sí, La habíamos lo visto, vimos profe, en en biomecánica. biomecánica. Perfecto, perfecto. Entonces la evaluación de Daniel ya es algo que ya conocen, lo mismo de la otra evaluación que tiene que ver con la MR Charcot. Voy a continuar compartiendo entonces. Vimos pruebas goniométricas y escala de Daniels ahí en biomecánica y
Bueno, también vimos muchas otras cosas, así como de Fantástico. referente al movimiento. Perfecto, fantástico. El profesor Roberto Nito ha hecho buenas clases, una buena asignatura de biomecánica, así que yo creo que en ese sentido usted está bastante resuelto en estos temas. Sin embargo, es importante ir precisando y detallando algunas cosas, ¿ya? Cuando ustedes evalúan, por ejemplo, cuando ven, Am, ¿Se perdió un poco la señal o es mi idea? ¿O soy yo? No, Sí, sí, no cuando te comparte pasa esto, parece. Ah, ya. ahora sí, algo pasó que se cerró, que no sé si el computador o el programa propiamente tal, ¿ya? Retomo nuevamente, estábamos hablando de fuerza muscular, porque lo han visto en biomecánica, ¿ya? Es importante referir la escala con la cual van a evaluar, ¿cierto? Y evalúen pacientes si va a ser la escala de Daniels o la escala de la su puntuación. ¿Ya? Yo particularmente ocupo mucho más la escala de Daniels ya versus esta otra, pero si alguien quiere ocupar esta, puede hacerlo también y referir la escala que esté utilizando. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la segunda? Es que se cortó el audio en ese rato. Y se llama escala muscular modificada de la Medical Research Council, que está aquí, se abrevia MRC, ¿ya? Y siempre se le dice escala de fuerza muscular de la MRC, ¿ya? Pero la abreviación es lo que aparece acá. Pero bueno, en clínica depende un poco del equipo de trabajo, se ocupa más Daniel o se tiende a ocupar un poco más esta, ¿ya? Lo mismo, hay conceptos importantes que es relevante destacar, ¿ya? Así como uno evalúa fuerza muscular con la escala muscular, con la escala de Daniels o el de la MRC, ¿ya? También es importante aprender a observar para describir bien, ¿ya? Entonces, hay un concepto que se llama trofismo muscular, que significa el crecimiento y el tamaño que tiene un músculo, ¿ya? Y si yo les presento estas manos que están en la pantalla, no sé, ¿qué me podrían decir ustedes sobre esto? A ver. Es como que el músculo de ahí abductor del pulgar o esos músculos del pulgar que están ahí están como más hipertrofiados. Y quizás algunos otros músculos igual, que no soy, quizás no estoy viendo tan claramente, no sé. Pero yo veo que hay hipertrofia de los músculos como que están ahí en el pulgar y que está como desviado igual. Está como raro el pulgar. Está como... Es como raro, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Algo Es, más pueden decir de estas manos? es como cuando uno tiene un hallux valgus en el pie, Correcto. pero como en la mano, así, como Ujú. desviación. ¿Qué más pueden ver? No sé si alguien más me quiere aportar o ayudar. Profe, Quizás el en- tono muscular de las muñecas o de los antebrazos también. Se ve como delgado, no sé. Ya, sí, perfecto. ¿Alguien más me iba a agregar algo más? o sea, es que allí no podría como verse afectado igual por artritis o artrosis, no sé cuál es la diferencia. Sí, podría ser, ¿cierto? Una mano. A ver, la verdad es que la mano que ven la parte dorsal podría corresponder perfectamente a una mano con artritis, ¿ya? Pero lo que yo quiero graficar en esta imagen tiene que ver con el trofismo muscular, ¿ya? Les pongo un ejemplo súper práctico, ¿ya? Las personas que hacen pesas por lo general tienen como un trofismo, o los que hacen deportistas, un trofismo muscular mucho más alto, ¿ya? Entonces uno los puede tocar y ve que tienen como la masa muscular mucho más durita, y eso se llama trofismo muscular, ¿ya?
y en el otro extremo están las personas adultas mayores que uno puede ver que son como más blanditas, ¿ya? Y eso significa que los músculos están más blandos, ¿ya? Entonces, lo que les quiero graficar en esta imagen, por ejemplo, y quiero que vean el volumen muscular, por ejemplo, de esta región, ¿sí? Donde yo muevo el indicador, ustedes pueden ver que se ve una eminencia hipotenar que está plana, ¿cierto? Lo mismo acá, ya que, y eso indica en el fondo de que esos músculos de aquí están menos desarrollados, probablemente no lo ha trabajado y están muy débiles, ¿ya? Una eminencia tener plana con pobre desarrollo del volumen muscular, ¿cierto? Y lo que su compañero decía como esta zona más hipertrófica, la verdad es que se ve hipertrófica porque, Bueno, los huesos, ¿o no? sí, porque es tejido, porque es una articulación que está deformada, ¿ya? Pero lo que se puede, y lo que lo hace más evidente es el pobre desarrollo de los músculos de la eminencia tenar. El músculo aductor del pulgar, ¿cierto? El oponente, ¿cierto? El largo. El aductor largo, ¿cierto? Que discurren por esta zona, están pobremente desarrollados, tienen un tono muscular, o sea, un trofismo muscular mucho más bajo, ¿ya? Y hace que esta mano se vea así. Y si ustedes comparan, esta mano se ve como súper plana, ¿ya? No tiene la concavidad característica en esta zona que uno puede encontrar en las manos de todos ustedes, ¿ya? ¿De acuerdo? Y pueden ver que los antebrazos están un poco más delgados, como se ve acá, que también corresponde a un trofismo muscular mucho más bajo, ¿ya? Y que también se ve reflejado acá, ¿de acuerdo? Hay dos conceptos importantes que ustedes no deben de confundir. Uno tiene que ver con trofismo muscular y el otro tiene que ver con tono muscular, ¿ya? Que son conceptos que en general los estudiantes confunden un poco, ¿ya? Pero que claramente no es lo mismo hablar de tono muscular ni de trofismo muscular, ¿de acuerdo? Ok. El tono muscular se evalúa con la escala que se llama escala de Ashworth, ¿ya? Que lo vamos a ver en neurología, ¿ya? Para quien tomen en neurología, pero en traumatología se habla más de trofismo muscular porque las lesiones comprometen el aparato locomotor, ¿ya? No sistema nervioso central, ¿ya? Algo que también es relevante en traumatología es evaluar el dolor, ya que si yo no voy a poder iniciar un tratamiento de terapia ocupacional, si por ejemplo la persona tiene un nivel de dolor que no es capaz de soportar, ¿ya? Si la persona tiene un nivel de dolor que la molesta mucho y la dificulta mucho, probablemente ni siquiera va a llegar a terapia ocupacional a los ejercicios, ¿ya? Entonces el dolor es algo que sí o sí nosotros debiéramos de considerar en la evaluación, ¿ya? Dentro de lo que es traumatología no vamos a hablar mucho de dolor ya porque el dolor lo vamos a evaluar bien y a comprender mejor desde lo neurológico en la otra asignatura, ¿ya? Pero lo que quiero ahora es que conozcan que hay una escala que se llama escala visual analógica del dolor, ¿ya? Que es una escala universal que se abrevia EVA como aparece acá, ¿ya? Y que se aplica de la siguiente manera. Entonces, evalúa la intensidad del dolor, ¿ya? Entonces, usted le dice, en los niños uno le muestra las caritas, ¿ya? Carita feliz cuando duele poquitito y carita triste cuando duele mucho que no puede soportar. Y uno le dice al paciente lo siguiente, mire, quiero que el dolor que usted tenga le coloque un número del 0 al 10, ¿ya? En el cual 0 es cuando no tiene nada de dolor, ¿ya? Y 10 es cuando usted tiene un dolor insoportable que ya no le permite hacer nada y que le dan ganas hasta de llorar, ¿ya? Y siendo 5, un dolor intermedio, ¿ya? Que usted sí puede soportar, pero que también le dificulta mucho. Entonces, si alguien tiene mucho dolor, probablemente le va a colocar un 8, 9 o hasta un 10, pues es muy extremo. Versus cuando la persona dice, no, mi dolor ya estos últimos días ha ido disminuyendo y me molesta solamente a rato en las mañanas, ¿ya? Y yo le colocaría una nota de 1 o 2. Perfecto. Y con eso uno entiende que el dolor que el paciente percibe tiene una intensidad que es más o menos baja, ¿ya?
teniendo presente que el dolor es una experiencia sensitiva subjetiva, ¿ya? Entonces el dolor que una persona siente no es comparable al dolor que pueda sentir otra persona en términos de intensidad, por ejemplo, ¿ya? Cada persona tiene umbrales de dolor diferentes, ¿ya? Entonces, esto es relevante ya. Esta escala se llama escala visual analógica del dolor y ustedes probablemente también la van a comenzar a utilizar cuando ya realicen evaluaciones de pacientes traumatológicos, ¿ok? Y para los niños existe unos dibujos con caritas que a ellos les permite poder reconocer, identificar más o menos cuánto les duele, ¿ya? Lo otro que es importante del dolor, ¿cierto? Es indagar, investigar respecto de si el dolor es en la mañana, es en las tardes, si el dolor, por ejemplo, desaparece en la noche o sigue persistiendo, ¿ya? Si el dolor, por ejemplo, el paciente reconoce que aparece después de alguna actividad, o si el paciente reconoce que el dolor después de hacer algo, por ejemplo, disminuye o se le quita. Entonces, esa indagatoria respecto de las condiciones de dolor son igualmente importantes en traumatología y en general con las personas que nosotros y ustedes van a tratar. Lo mismo en traumatología, evaluar la sensibilidad, ¿cierto? A través de superficial, especialmente a través de los diferentes órganos sensoriales que se encuentran a nivel de la piel, ¿ya? Y dentro de la planificación de traumatología vamos a hablar sobre la evaluación de sensibilidad en un par de cátedras más, ¿ya? Entonces, en esto no me voy a detener hoy día, más que destacar que en la piel existe una serie de receptores sensitivos, terminaciones nerviosas libres, que de una u otra manera están desarrolladas para codificar el dolor. ¿Pueden ver esto, cierto? Sí, Sí, profe. ahora Sí. sí, profe. Ya, perfecto, ya. Lo otro que es relevante es evaluar edema, ¿ya? Y en la imagen de la pantalla donde aparecen dos manos, claramente hay una diferencia de volumen entre una mano y otra, ¿ya? Y esta mano se ve mucho más edematosa, como la mano de un niño gordita, ¿ya? A niños como chiquititos. Entonces se ve como una mano, como una empanadita, y esto corresponde a un edema, ¿ya? Entonces, importante de considerar también en la evaluación. Si a usted le llega a un paciente, un usuario que tuvo una fractura de una mano, ¿cierto? Por lo menos colóquele las dos manos sobre la mesa y obsérvelas como se ve en la fotografía. Pues, compare una mano con la otra y no tan solo se limite a ver la mano que fue fracturada, sino que como punto de referencia importante poder compararla, esa mano con la mano contralateral, ¿de acuerdo? Lo mismo cuando hay alteración en la vascularización, ¿cierto? O vitopresión, ¿cierto? Que se ve, está reflejada en esta imagen. Ya uno puede ver que los 5 dedos de esta mano, hay uno, el dedo índice que tiene un color diferente, se ve mucho más edematoso, que significa mucho más violáceo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si este dedo está edematoso o está de este color, es porque debe tener una alteración en la vascularización o sufrió un golpe, ¿ya? Entonces, esto también considerarlo a la vascularización que puede tener algún dedo, ¿ya? Si está violáceo o está muy blanco es porque hay alguna alteración en la vascularización, como se ve también acá reflejada en la parte final en esta uña. Algunos aspectos relevantes, ¿cierto? Es importante considerar la fecha de evolución, ¿ya? Es decir, si un paciente tuvo una lesión de tendón o de mano, ¿cierto? Hace 6 meses, es muy diferente a cuando toca tratarlo cuando tiene 1 mes o 2 meses, ¿ya? Entonces, o 1 año o 2 años, ¿ya? Porque la condición va a ser diferente y en general en patologías traumatológicas, en la medida en que más tiempo pase desde el accidente ya como evolución,
peor van a ser o menor vamos a tener la posibilidad de conseguir resultados funcionales, ¿ya? Entonces, como premisa, siempre el primer año, los primeros 6 meses, es donde uno más tiene que trabajar con los pacientes traumatológicos para conseguir las mejoras funcionales que se están persiguiendo en conjunto como objetivo, ¿ya? Considerar también los tratamientos previos que ha tenido, ¿ya? Lo mismo si ha tenido tratamientos quirúrgicos, poder referirlo y conocerlos, ¿ya? Y por supuesto, cómo ha sido la evolución del cuadro clínico, si ha sido regular, si ha sido regular, si por ejemplo después que le dieron el alta médica desapareció y nunca tuvo molestias, pero sucede que 3 meses después vuelve a aparecer el síntoma, ya entonces eso es importante poder considerarlo. Y una premisa que en general una lesión del sistema musculoesquelético, ¿cierto? En ocasiones puede generar un impacto, ¿cierto? Más o menos significativo, ¿cierto? En la área de participación, como puede ser ocio, tiempo libre, actividades productivas o ABD básicas, ¿ya? Por ejemplo, alguien que tiene una artritis, una artrosis, ¿cierto? Avanzada, probablemente van a haber cosas que le cueste realizar en el hogar, ¿cierto? Le va a costar abrir algunos frascos, puede ser, le va a costar poder hacer un poco más de fuerza, el dolor le va a molestar y no le va a poder permitir hacer alguna actividad, ¿ya? Entonces, ese impacto es importante poder evaluarlo. ¿Qué es de todo lo que la persona le gusta hacer y hace, qué es lo que no puede hacer, ¿ya? Importante, no tan solo verlo desde el punto de vista traumatológico. ¿Ya? Poder evaluar, tal como le dije, el contexto en el cual se encuentra circunscrita esta persona, porque tal como saben, el contexto va a favorecer o va a restringir la participación de las personas que tengan algún tipo de condición como la que les estoy contando. Y finalmente, así como es importante evaluar qué es lo que no puede hacer, también es importante evaluar la funcionalidad. ¿Qué es lo que el paciente puede hacer, cierto? ¿Y cómo lo puede hacer? Pues, ¿en qué actividades necesita ayuda? ¿Ya? Y eso es importante para los terapeutas ocupacionales porque por sobre todo tenemos que velar porque el tratamiento que se esté realizando esté orientado a la funcionalidad. ¿De acuerdo? Lo que yo quiero saber es si ustedes han escuchado o han visto algunas pautas de evaluación de actividades básicas, por ejemplo. ¿Cómo se pueden evaluar? ¿Han escuchado? ¿Les han referido algo sobre esto? Profe, ¿Sí? creo que en actividades de la vida diaria en el Villar Spackman vimos algo, pero no así como en gran detalle, fue como un pequeño listado, no una ficha. Ya, perfecto, perfecto. Sí, una ficha que nos pasó el profe Álvaro, Álvaro, sí. No, es Álvaro, no se llama Álvaro, pu. ¿cómo se llama? Rodrigo. Rodrigo Alvarado. Rodrigo, casi. Ya, Sí, ya, perfecto, sí. sí, ya. L. Es importante, sí, el índice, tal como dice Paulo Chacón, el índice de Bartel que evalúa ciertas habilidades básicas, el índice de CATS, ¿ya? Y que son instrumentos que ya vamos a comenzar a conocer, por lo menos dentro de este semestre, y saber cómo se utilizan, porque lo que van a evaluar van a ser el desempeño de las personas en las actividades de la vida diaria, ¿ya? Lo otro que me parece relevante poder destacar es que necesitamos poco a poco ir mejorando este ojo clínico, ¿ya? Entonces, la capacidad que ustedes tengan de observar es importante para la evaluación, ¿ya? Y después la capacidad que ustedes tengan para poder describir lo que ven, ¿ya? Que son dos cosas diferentes, ¿ya? Pero que sin duda lo que hacen es poder plasmar, ¿cierto? De manera escrita o verbal, y y describir en el fondo lo que ustedes están viendo como condición en los pacientes y las personas, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que yo le he querido contar hoy día. No sé si hay preguntas o dudas, ¿ya? Profe, eso de Sí, que usted mencionaba de no confundir trofismo muscular con tono muscular, tiene que ver, por ejemplo, con los términos de, no sé, pues, hipotonía o hipotrofia,
cosas así, esas Sí, cosas así. sí. Te voy a poner un ejemplo, mira, por ejemplo, los niños cuando nacen o los niños chiquititos son como más blanditos, ¿cierto? Ujú. Cuando uno los toca, ¿cierto? Puede ver que tiene un trofismo muscular mucho más bajo, ¿ya? Y eso se conoce un poco como hipotonía, ¿ya? Entonces, la hipotonía es la resistencia del músculo al movimiento, ¿ya? Entonces, para evaluar el tono muscular, uno aplica la escala de Ashworth y mueve el brazo, mueve una pierna, ¿ya? Y si en el movimiento no hay ninguna alteración en el tono, ya es porque puede tener un tono normal, ¿ya? Pero el trofismo hace referencia como al volumen muscular, ¿ya? Entonces, por eso ponía el ejemplo de un levantador de pesa que puede ser un gallo gigante que tiene un trofismo muscular grande, ¿ya? O sea que, no sé, digamos, si yo contraigo un músculo, no mover, más que mover el brazo, por ejemplo, levanto una mancuerna y ¿Ya? el músculo se agranda, eso sería como trofismo, en Un realidad. hipertrofismo, ¿sí? O sí, ¿Sí? un hipertrofismo, Sí, claro. hipertrofismo, ¿ya? Entonces es porque vas a tener un músculo más grande, ¿ya? Porque tomaste una mancuerna y creció, ¿ya? Pero eso también va a hacer que el tono muscular tuyo sea más elevado, ¿ya? Que no seas Claro, tan blanco que si uno lo compara, por ejemplo, con un niño recién nacido o con un abuelito, claro. ¿ya? Ya, entiendo, entiendo. Ahora, otra diferencia importante, el tono muscular, ¿ya? Se ve alterado cuando hay alteraciones del sistema nervioso central. Ya cuando alguien tiene un accidente vascular, por ejemplo, yo creo que más de alguno ha visto alguna persona que tiene un accidente vascular y que tiene el bracito pegado al pecho, ¿cierto? Es porque tiene un tono elevado en el brazo que no le permite la extensión, ¿ya? Ujú. ¿De Claro. acuerdo? Sí. ¿Ya? Sí, Paulo Chacón me dice hemiparesia, sí, una hemiparesia, que en realidad las hemiparesias pueden ser o sea, son con hipertónica la gran mayoría, ¿ya? Pero en una etapa inicial las hemiparesias cursan primero con hipotonía, ¿ya? Les pongo un caso, cuando una persona tiene un accidente vascular, por ejemplo, a nivel cerebral, ¿cierto? Ocurre una hemorragia, no sé, de la arteria cerebral media, izquierda, por ejemplo, en el lado derecho del cuerpo va a poder presentar síntomas, ¿cierto? Como por ejemplo incapacidad para poder mover un brazo, ¿ya? Entonces se le va a pedir al paciente que flexe el brazo y no lo va a poder hacer, ¿ya? Y después, con el transcurso de los días, va a comenzar a aparecer que el brazo va a ir quedando flectado, 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 ¿ya? Y hasta podría quedar así como lo estoy mostrando en la pantalla, ¿ya? Y eso se debe a la espasticidad. Entonces, siempre antes de la espasticidad, por lo menos va a ser precedida por una hipotonía, ¿ya? Profe, y para prevenir eso en los usuarios que tienen accidente cerebrovascular, ¿qué es lo que hace uno, digamos, podría acompañar el movimiento, moverle los brazos, ayudar a Sí, moverlo? hay varias alternativas. Primero, cuando uno, por ejemplo, lo que yo te contaba, le dio a una persona, le da un accidente vascular, ¿cierto? Y afectó el lado derecho del cuerpo, ¿ya? Y uno ve que el brazo no lo puede mover, ¿ya? En ese caso, el terapeuta lo que correctamente debería de hacer es una órtesis al tiro, ¿ya? Una órtesis, ¿ya? Que deje el brazo estirado, ¿ya? Porque yo ya sé que ese brazo se puede flectar, ¿ya? Entonces, Mm. eso pase, dejo el brazo estirado o se le hace una órtesis que sea una palmeta de reposo que mantenga la mano en esa posición, ¿ya? Porque no tan solo va a ser el brazo flectado, sino que va a ser la mano también, ¿ya? Entonces, uno como que se antecede a lo que ya va a pasar, ¿ya? Y hace la órtesis previamente a que el brazo se comience a flectar. Claro, para que no quede espástico después. Sí, y bueno, ya lo van a ver probablemente el próximo año con algunas técnicas de inhibición del tono, desde neurodesarrollo o desde el enfoque de control motor, ¿ya? Inhibición del tono, que en el fondo relaja un poco estos músculos espásticos que hacen que el brazo esté apretado, ¿ya? Entonces, interesa que les quede claro los conceptos de trofismo muscular y tono muscular que son diferentes, ¿ya? Ah, y que muchas veces se confunde con facilidad, ¿ya? Pero tono muscular asócialo mucho más a patología neurológica central, ¿ya? Versus a trofismo muscular
ya asociado más a patología un poco más traumatológica. ¿Ok? Ok. Más preguntas, por favor. Lo que voy a hacer en algún momento con las presentaciones, por ejemplo, hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, yo hoy día le hablé de edema, ya, pero no me voy a detener mucho a hablarles cómo se maneja el edema, ya, a pesar de que puedo hacerlo, o no me voy a detener mucho, van a aparecer una serie de conceptos así de importantes, ya, que hay que ir aprendiendo, ya. Entonces, las presentaciones para fin de año van a ser justamente asociadas a eso: cómo se maneja el edema, cómo se puede tratar, por ejemplo, una distrofia simpático refleja, ¿ya? Cómo se maneja el dolor desde la no farmacológico, ¿ya? Cuáles son las vías del dolor, ¿ya? Cómo se puede manejar la rigidez articular, cómo poder reconocer una rigidez articular que sea producto de rigidez articular o de nervación o secundario a alguna alteración estructural de la articulación también, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo pretendo de aquí al fin de año con ustedes, ¿ya? Ir, primero que adquieran estos contenidos, pero además ir profundizando en aquellos que sean más relevantes. Profe, me surgió otra duda. Sí, adelante, todas las preguntas son bienvenidas, Mario. Digamos, a un usuario, ¿desde qué escala del dolor es pertinente empezar a intervenirlo? ¿De una escala moderada hacia abajo o de leve nomás hacia abajo? ¿O lo ideal es que no tenga nada de dolor para intervenir? Sí, buena pregunta. Mira, un poco desde mi experiencia, yo es que la verdad creo que puede que algún colega te plantee una respuesta diferente, ¿ya? Pero yo, bueno, me dedico a trabajar a niños quemados, con niños quemados, ¿ya? Y la premisa es que en general ningún tratamiento terapéutico se realice como con dolor, ¿ya? Ahora, puede que, por ejemplo, el niño tenga un poquitito de dolor, pero si lo tolera bien en la actividad, fantástico, ¿ya? O si, por ejemplo, el niño tiene dolor en una extremidad, se fracturó un pie, por ejemplo, ¿ya? Y requirió una cirugía y ha estado hospitalizado harto tiempo, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, hacer actividades de mano, ¿cierto? O de control de tronco en sedente, sin que signifique cargar peso en el pie y teniendo presente que tenga un pequeño dolor en esa zona, ¿ya? Entonces, en el fondo, es un poco de acuerdo a lo que el paciente les vaya permitiendo. Tal como dije hace unos minutos, el dolor es como subjetivo, ¿ya? Claro, Si yo me pincho un dedo con una aguja, ¿cierto? Probablemente puede ser algo muy intenso para mí, pero para otra persona puede ser un dolor que puede que ni siquiera le moleste, ¿ya? Entonces, como el dolor es subjetivo, siempre es importante preguntar a las personas que tengan condición de dolor, primero, si quieren trabajar, cuánto dolor sienten, y segundo, si quieren trabajar o no, ¿ya? Y ahí también como terapeuta tener la flexibilidad de plantear alguna otra alternativa. Dice, ¿sabes qué? Mira, como tú tienes harto dolor, te propongo que no trabajemos en esto, pero que podamos hacer esta otra cosa que está pendiente. Y de ahí surgen las herramientas que ustedes ya van a estar desarrollando y van a ir teniendo para poder manejar ciertas situaciones. Por supuesto, claro. vemos como en el área más oncología infantil, ahí hay que ser muchísimo más cuidadoso, ¿cierto? Con el tema del dolor, ¿ya? Porque hay, o sea, intensidad, ¿cierto? Que son mucho más fuertes, ¿ya? O dolores que son súper agudos, ¿ya? En general, les cuento brevemente, hay tres tipos de dolor, ¿ya? Un dolor que es proprioceptivo, un dolor que es visceral y un dolor que se conoce como neuropático, ¿ya? Y eso, ya, yo creo que lo vamos a ir viendo, lo vamos a detener en neurología, hablar de dolor, porque es más pertinente primero entender la neurobiología del dolor para después poder entender cómo poder trabajarlo desde lo no farmacológico. ¿Ya? Y la verdad es que es bastante interesante, ya, por lo menos desde lo que yo hago en mi experiencia clínica con niños quemados. ¿De acuerdo? Gracias, Nicolás, por las preguntas. No sé si logré responder o clarificar un poco, pero repito, puede que otro terapeuta en otro contexto, en otro escenario, con otro perfil de paciente,
les pueda referir algo diferente, pero por lo menos de mi experiencia esto es lo que ha sido, ¿ya? Claro. Ir trabajando tal vez de forma progresiva ya también. Por eso es importante en el fondo que ustedes manejen conceptos de neurobiología, porque en el fondo les va a permitir poder entender mejor ciertas cosas, y eso sin duda que le va a dar muchas más herramientas para poder intervenir mejor. Sí, pues exactamente. Y bueno, también yo creo que es importante la comunicación con el usuario y también la empatía. Sí, la empatía, hay conceptos, hoy día hay, bueno, que hace unos años ya se viene hablando del manejo no fonológico del dolor, ¿ya? Y que tiene que ver con todas estas corrientes más actuales desde lo emocional, ¿ya? Entonces, el dolor es posible en algunas personas, o sea, en todo en general, pero es posible poder abarcarlo, ¿cierto?, desde un componente emocional y con eso disminuir un poco las percepciones del dolor, ¿ya? De acuerdo, Catalina Paredes me pregunta, profe, ¿y en los bebés cómo sería? ¿Se hablaría con el apoderado a cargo? A ver, redondeemos un poco, ya cuando uno habla de el dolor en los niños es completamente diferente en los adultos, ¿ya? Se plantea que, bueno, los niños como hasta 2 o 3 años se dice que no perciben dolor, ¿ya? Porque o un año, ¿cierto? Los niños, generalmente cuando los niños le colocan vacuna o lo hacen procesos como de vía o sonda, ¿cierto? Se hace sin anestesia porque en el fondo se cree en la gran mayoría de los casos que los niños no perciben el dolor porque las vías nerviosas periféricas aún no están completamente desarrolladas, entonces no son capaces de llevar la información al cerebro respecto a lo que está pasando, ¿ya? Pero los niños que ya son niños en el contexto de preescolar o escolares, uno ahí habla harto con los papás, ¿ya? Y le pregunta si el dolor efectivamente es importante, si le reclama frecuentemente del dolor, ¿ya? O cómo lo maneja en el hogar, ¿ya? O si uno va a trabajar con el niño escolar o preescolar, invitar a la mamá que trabaje y participe también, ¿ya? ¿Ya? Y después Pablo Chacón me dice, esto me recuerda a unos videos donde los padres golpeaban la pared con la mano y le hacían creer a la guagua que se habían golpeado y tal. Sí, o sea, es un caso extremo, ya, pero el manejo del dolor desde lo emocional significa otro concepto, ya. No es golpearse las manos con la pared, sino que en el fondo se produce un enmascaramiento a nivel cortical o subcortical de la información que llega al cerebro y a través de efectos de evocación es posible poder, en el fondo, que el cerebro tenga una mejor asociación del dolor con algunos estímulos, ¿ya? Es un poco, a veces cuesta un poco entenderlo porque se requiere de mucha neurobiología ya, pero a nivel cerebral las zonas de las emociones, ¿cierto? Y las zonas del dolor están muy cercanas, ¿ya? Incluso coexisten juntas, ¿ya? Hay zonas cerebrales que son responsables de la interpretación del dolor y esas mismas zonas son responsables de interpretaciones en el fondo de todo lo que tiene que ver con el componente emocional y límbico, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene una experiencia de dolor, ya lo que se plantea es que lo compara con experiencias previas, ¿ya? Y esto además que los niños como no tienen experiencias previas de dolor, entonces no reconocen, por ejemplo, ese dolor como un dolor propiamente tal, ¿ya? Entonces, esto es un poco eso. Profe, una Ujú. consulta desde el punto de vista así como neurológico, ¿es posible inhibir, no sé, un dolor crónico que una persona, no sé, pues, tuvo una operación y realmente está recuperada y no debería sentir dolor, pero sigue sintiendo dolor porque, no sé, como que él piensa que le debería doler o algo por el estilo? Sí, es posible, mira, la verdad es que ah, hay el dolor, bueno, hay tres tipos de dolor, un dolor visceral, un propioceptivo y un neuropático. El dolor neuropático es un dolor que se produce cuando hay alguna alteración de las vías nerviosas. Por ejemplo, cuando a nivel cerebral el cerebro interpreta un estímulo que no es doloroso como doloroso. Por ejemplo, si yo
me toco la punta de la nariz, ya que con un dedo, ya para el común de las personas no debiera de ser doloroso, ya, pero puede ser que alguna persona se toque la punta de la nariz y eso sienta como un estímulo doloroso, como un dolor quemante, urente, o como que se esté pinchando, ya. Y eso se corresponde como, podría ser perfectamente un dolor neuropático, ¿ya? Y eso se debe a una alteración cerebral que se ha producido secundaria a, ¿cierto? Que interpreta un estímulo que es, no si se, un estímulo que no es nocivo como un estímulo nocivo, ¿ya? Pero el dolor en el fondo hoy día se maneja mucho desde lo neurológico porque el cerebro en el fondo es quien interpreta el dolor, ¿ya? Sí, yo había escuchado que se podían bloquear como las vías, digamos, aferentes del dolor, o sea, que comunican el dolor al cerebro, Sí, o sea, mira, para, los fármacos, para disminuirlo o, digamos, eliminarlo por completo, po, aunque haya de sí, repente presente una lesión. sí, o sea, en general los fármacos lo que hacen eso. Pues. Hay fármacos que inhiben el dolor a nivel periférico, ya, en los nervios, y otros que inhiben el dolor como a nivel central, ya. Entonces, por eso es importante saber, en el fondo, a qué se debe el dolor, ya. Pero sí, lo que quiero es que se queden hoy día con que el dolor tiene un componente emocional importante, ya. Ah, bueno, un dolor como típico, ¿cierto? Cuando los niños por ejemplo, tocan la estufa, van corriendo donde la mamá a buscar que la mamá lo abrace, ya que un ejemplo que más de alguno de repente pudo haber visto, haber vivido, y es porque en el fondo la contención que le pueda dar la mamá o el papá en estos casos va a aliviar un poco el dolor de esa manera del niño que sufrió como ese pequeño incidente, ¿ya? Entonces, esa es como la premisa en el fondo que se está utilizando hoy día. Y esto significa, por ejemplo, que los lugares o los centros de salud cada vez están más abiertos, que las mamás pueden acompañar a los niños, por ejemplo, en procesos invasivos, ¿ya? Las mamás pueden tomar en brazos y contener a los niños cuando los vacunen, por ejemplo, ¿ya? Porque eso sin duda hace que esa experiencia que no es grata para nadie tenga menos dolor y tenga un significado diferente para el niño. Ya es diferente cuando el niño, por ejemplo, la mamá lo tiene que dejar de los brazos, dejar de la camilla y la enfermera lo tiene que amarrar, sostener para poder colocarle la vacuna, a cuando la mamá contiene al niño en brazos, ¿cierto? Lo acoge, ¿cierto? Le da seguridad, tranquilidad para que se coloque la vacuna. Ya entonces, son dos ejemplos diferentes, pero que de cierta manera vienen a entregar un poco lo que significa las emociones asociadas al dolor. Profe, igual, o sea, al final todo eso también tiene relación con lo contextual, como decía, porque al final, no sé, se dice que, por ejemplo, los pacientes que salen de un pabellón quirúrgico y pasan a una sala así como de para que poder descansar y tienen como una vista bonita, así donde hay naturaleza, por ejemplo, tienen una mejor recuperación que los que ven una pared blanca todo el día. Exacto, exacto. Y eso es, en el fondo, es parte del manejo del dolor, porque en el fondo, mientras una persona tenga menos estímulo en el ambiente, probablemente esté mucho más atenta a la experiencia de dolor que esté sintiendo. ¿Ya? Claro. Entonces, eso es parte de lo que se hace con el manejo no farmacológico del dolor. ¿Ya? Y lo otro que, bueno, que le iba a contar es que en general los niños las experiencias del dolor las guardan, pues entonces, si les pongo un ejemplo siendo yoísta, si yo tengo 5 años y me toca ir a vacunarme a, no sé, a un CEFAM, ya, y voy con mi mamá y mi mamá me entrega contención, me acompaña en el proceso de vacunación, ¿cierto? Me compra una paleta después de que salga del CEFAM de la vacunación, probablemente lo que yo más recuerde ni siquiera sea la vacuna, sino que sea que me acompañó mi mamá, me recuerde mucho más de la paleta que me compró, ¿cierto? O del juguete que me regaló. Entonces, esas cosas son importantes que de considerar por lo menos en esta etapa en la cual están ustedes, ¿ya? Sino que cómo desde las emociones poder hacer que ese dolor tenga un significado diferente. ¿De acuerdo? Interesante, profe. De acuerdo, gracias. Interesante el tema. Yo lo invito a ustedes a que si alguien de repente el próximo año ya van a tener que trabajar en seminarios de título, a ir, bueno, ahora ya comenzar a ir visualizando qué tema es lo que les gustaría investigar, porque ustedes para
como parte del requisito de egreso necesitan hacer una investigación. Entonces, si alguien está abierto y se interesa por investigar el dolor, ahí tiene un tema interesantísimo porque todavía queda mucho por desarrollar. No sé si hay preguntas al respecto. Bueno, el mismo ejemplo para la fibromialgia, ¿cierto? Que refiere Paula Beldaño, que se puede manejar mucho desde el componente emocional. Sobre todo, Profe, ¿sí? hablando de la fibromialgia, ¿ese aún no tiene un origen definido? O sea, ¿no podría decirse que es neuropático o algo por el estilo? No Sí, mira, sé. la verdad es que yo no me he detenido a revisar lo más actual respecto de fibromialgia ya, pero yo creo que sin duda hay un origen más bien neuropático, ¿ya? Ya, y eso en el fondo explica por qué es muy difícil poder manejarlo desde lo farmacológico, ¿ya? O por qué a veces el componente emocional es tan relevante. Uno, en Sí, general, las personas que tienen fibromialgia tienen, aparte de la fibromialgia, otras cosas más, pues, entonces mucha ansiedad, mucha angustia, estrés, angustia, claro. alteraciones del sueño, ya entonces si uno piensa son todas manifestaciones clínicas que de cierta manera se ven producidas por una alteración o un mal funcionamiento a nivel cerebral, entonces eso significa que probablemente las manifestaciones que tenga a nivel muscular pudiesen ser también producto de algo a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, sí se puede manejar desde lo no farmacológico. Ahí, y me surgió otra duda, o sea, es como, ¿qué diferencia hay entre lo psicosomático y lo neuropático? Porque yo he escuchado esa palabra psicosomático harto igual, y Buena pregunta. La palabra psicosomático tiene que ver cuando las personas perciben, es que lo psicosomático, la diferencia súper sutil, es un dolor psicológico, ya que las personas desde lo psicológico lo perciben, ¿ya? Pero un dolor neuropático es un dolor que es mucho más, que es físico, ¿ya? Por ejemplo, el hormigueo que yo puedo me corto un nervio, ¿ya? Y siento hormigueo, ¿ya? Ese hormigueo es más neuropático, ¿ya? Eh, Cuando yo, por ejemplo, no sé, me toco un dedo, ¿ya? Y siento una sensación como de quemazón, ¿ya? Eso es mucho más neuropático, ¿ya? Pero lo psicosomático es cuando las personas, o sea, tiene que ver un poco cómo lo perciban y lo respiran las personas, ¿ya? Tiene que ver con que las personas lo verbalizan, ¿ya? Sin que haya tanto una respuesta un estímulo de por medio, ¿ya? claro, Esa puede ser una buena respuesta, por ejemplo, psicosomático, cuando yo digo, ¿sabes qué? Me duele el brazo, a veces en las mañanas, en las tardes, cuando de repente estoy haciendo nada y me duele el brazo y siento como que se me hincha, pero yo lo miro y no está hinchado, ¿ya? claro. No O esas puntadas que a uno de repente le dan así, ¿ya? como, Versus, por ejemplo, cuando un paciente me dice, sí, la verdad es que no me duele el dedo, ya, pero de repente yo me paso a tocar con la mesa y ahí sí me duele, ¿ya? O siento hormigueo, o siento que a veces el dedo se me está quemando, ¿ya? Y yo lo miro y está muy rojo, ¿ya? Entonces, lo neuropático es un dolor que es de tipo, de origen neurológico, pero que tiene más manifestaciones físicas que el psicosomático, ¿ya? Esa es la diferencia importante, ya entiendo. ¿ya? Gracias. Buena pregunta. Sí, es que la tenía así Ujú, como de hace mucho tiempo y como la Paula mencionó lo de la fibromialgia, igual de ujú. repente creía que podía ser psicosomático también por lo de la fibromialgia, pero al final Sí, o son sea, creencias. sí, sí, o sea, yo creo que la verdad en estas cosas no hay que ser muy categórico porque también podría haber un dolor que sea psicosomático, ¿ya? Como también podrían haber personas que tengan dolor neuropático. Incluso lo que hoy día se habla es que fibromialgia no sea solamente una enfermedad, sino que sean un conjunto de enfermedades que estén dentro de esta categoría, ¿ya? Claro, Pero aún está en investigación, pero yo creo que no hay que cerrarse a nada ya respecto del origen de esta condición, ¿ya? Y agrego algunas cosas. Hoy en día la fibromialgia está siendo manejada incluso con técnicas de relajación por parte de terapeutas ocupacionales y hay experiencias bien bonitas también acá en Chile, ¿ya? gracias, profe, por su respuesta. No, para nada, estoy para eso. No sé si queda algo más o cerramos la cátedra aquí.
El link que le envié, el link que va a ser para las clases todos los miércoles, no va a ser el mismo link de neurología, son links diferentes para no confundir un poco las cosas, ¿ya? Y eso, le ofrezco las disculpas por el atraso de la clase que se debió a un problema de coordinación de los links, pero gracias a su compañera ya estuvo resuelto y la pudimos realizar. Así que no me queda más que desearle una buena tarde dentro de lo que quede y esperar que tengan un buen fin de semana, ¿ok? Igual, profe, que tenga buen fin de. Un abrazo Muchas grande para gracias. ustedes, que estén muy bien. Chao, Para nos usted vemos. igual. Chau, chau. Chao, Chao, nos profe. vemos.